canales bicipitales del codo es un tema importante que se pregunta mucho. De la parte de músculos, sepan bien músculos de antebrazo, los 3 compartimentos, qué funciones tienen, quién los inerva. Hagan hincapié bien de músculos, los más tomados son a nivel de miembro superior, son los de antebrazo por las funciones que cumplen, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Vieron el detalle de las letritas que puse? Miren, no es cualquier letrita, son huesitos, son huesitos. Muy bien. A mí me encantan esos detallecitos anatómicos. Bueno, los huesos de la mano, ¿sí? Los huesitos de la mano. Acá tenemos 3 regiones, ¿sí? 3 grandes regiones en los huesos de la mano. Los que vemos acá de color violeta corresponden a los huesos del carpo, los huesos del carpo que se disponen en 2 filas. Luego acá de color amarillo tenemos los metacarpianos, que son 5, y después tenemos los huesitos de los dedos, que son las falanges, ¿sí? Entonces son los 3 grandes grupos que tenemos en huesitos de la mano. Huesos del carpo, metacarpianos y falanges. Los huesos del carpo tienen nombre, ahora los vamos a ir viendo de a poquito, en orden. Los metacarpianos no tienen nombre, sino que se enumeran del primero al quinto. Siempre el primero es el que corresponde al dedo pulgar. Y las falanges tienen en estos 4 dedos, siempre el pulgar es como un dedito aparte, más especial. Estos 4 dedos tienen 3 falanges. Las que vemos de color verde es lo que llamo primera falange o falange proximal. Primera falange o falange proximal. Estos 4 dedos tienen segunda falange o falange media. Y luego ya los 5 dedos vuelven a tener las llamadas falanges distales o tercera falange. Entonces, el dedo pulgar tiene exclusivamente primera y tercera falange, lo que es lo mismo que decir que falange proximal y falange distal. Los otros 4 dedos tienen primera, segunda y tercera falange, lo que es lo mismo que decir proximal, media y distal. A mí me gusta más hablar de primera, segunda y tercera, me resulta más práctico, pero también pueden hablar de proximal, media y distal. Recuerden esa diferencia del dedo pulgar, que no tiene segunda falange o falange media como detalle. Tampoco tienen un nombre puntual cada una, Los únicos que tienen así nombres cada uno son los huesitos del carpo. Muy bien, vamos a comenzar justamente con los huesos del carpo. Ahí los vemos en una placa, coloreados. Ahí los volvemos a ver. ¿Qué tipo de huesos eran los huesos del carpo? ¿Qué tipo de huesos son? A ver. Pequeño. No escucho. Huesos cortos. Cortos, Huesos cortos. Son huesos cortos, soportan presiones. Justamente si yo me quiero levantar en el piso, ¿qué parte de la mano apoyo siempre? Esta parte. O sea, soporta presión. Yo me tengo que siempre imaginar, me levanto o justamente me tropiezo, me caigo. ¿Qué es lo primero que impacta en el suelo? Siempre el carpo. Se dispone en 2 filas, se disponen en 2 filas. Externo e interno, entonces yo veo estas extremidades, bueno, este que es más grandecito, esto es radio, siempre recuerden la posición anatómica, que era con la palma de la mano hacia adelante. El radio está en la parte externa del antebrazo, o sea que esto es externo o lateral. El cúbito está en la parte interna del brazo, o sea que esto es interno o medial. Huesitos de la primera fila, entonces empezamos a nombrarlos de lateral a medial, o de externo a interno. Este huesito que tenemos acá, este es el escafoides, ahí los tienen coloreados si quieren en la placa. Este es el escafoides. Luego sigue el semilunar, escafoides, semilunar. Este es el piramidal, ese es el piramidal, y sobre el piramidal está este redondito que se llama pisiforme, ¿ven? Acá tienen escafoides, semilunar, piramidal, y sobre el piramidal, ahí, redondito, más chiquitito, el pisiforme. El escafoides lo pueden palpar fácilmente, es este huesito que tocamos acá, ese es el escafoides, y este redondito que tocan acá, si tocan ahí, fíjense que acá
palpo algo bien redondito, ese es el huesito pisiforme. Escafoides bien palpable, pisiforme, palpable también. Eso es primera fila. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Siempre de lateral a medial. Segunda fila. En la segunda fila tenemos el trapecio, trapezoide, el más grande de todos, así que a este le pusieron hueso grande, y este tiene esta pequeña saliencia, esta pequeña apófisis, sería el gancho, un pequeño ganchito, entonces le dicen el hueso ganchoso. Hueso ganchoso. ¿Sí? Entonces, ahí los tenemos. Trapecio, trapezoide, grande, ¿ven? El más grande de los 8 huesitos del carpo, ¿sí? Y el ganchoso. El ganchoso tienen, ahí se ve bien, esta saliencia que parece un pequeño gancho, por eso le decimos justamente ganchoso. Entonces, los huesitos del carpo son huesos cortos, se disponen en 2 filas de 4 huesitos cada uno. ¿Estamos? Profe, el hueso trapecio tienes un tubérculo, ¿no? Nada trascendente que tengas que recordar. Ok, gracias. Muy bien. Acá tenemos entonces, ahí volvemos a ver, huesitos cortos que ya mencionamos. Nos vamos a los metacarpianos. Los metacarpianos, como les dije, no tienen nombre, se enumeran con números romanos, y el primero siempre tengan en cuenta, a partir, este es el dedito pulgar, entonces ese va a ser el primer metacarpiano. Entonces del primero al quinto metacarpiano, y los nombramos con números romanos. ¿Tipo de hueso? Largo. Largo, no tenemos duda, no tenemos duda, tiene cuerpo, tiene extremidades. La parte que está más cerquita del carpo, ¿ven? Esto le digo la base, esto sería la base del metacarpiano. Es lo que va a articular con esta segunda fila del carpo, eso es la base del metacarpiano. Y este segmento que articula con la falange le digo cabeza del metacarpiano. Entonces tengo base, tengo cuerpo y tengo cabeza. Esto es la base, va a articular con el carpo, la segunda fila puntualmente, y la cabeza articula con las falanges. La falange ya mencionamos entonces. El dedito pulgar solo tiene primera y tercera, o proximal y distal. Los otros 4 deditos tienen primera, segunda y tercera, o proximal, media y distal. ¿Sí? Nombre de deditos, bueno, todos sabemos, el dedo pulgar, el índice o indicador, creo que es en portugués. No digan dedo mayor, Dedo mayor no existe en medicina, ese es el dedo medio, dedo medio. Dedo anular, donde ponemos el anillo, la alianza, ¿sí? Y el meñique, mindiño. Siempre dije que iba a tener un perro chiquito y le voy a poner mindiño, así que el próximo le voy a poner, es un nombre que me gusta. Bueno, ¿está? ¿Tipo de hueso de las falanges? ¿Qué me dirían? Largos. Largos. Recuerden, por más que los veamos de pequeño tamaño, cumple con la premisa de hueso largo. Función de hueso largo, movimiento. ¿Les parece algo más móvil que los dedos de una mano? Obviamente necesito movimiento. Entonces, ¿qué tipo de hueso voy a tener en los dedos? Huesos largos, por más que los vea chiquititos, no se confundan con el tamaño. Pero fíjense, cumple con la premisa. Tengo un cuerpito y tengo 2 extremidades. Hasta este que es chiquitito, tengo un cuerpito y 2 extremidades. ¿Sí? Muy bien. De las fracturas de la mano, la más frecuente es esta, que es la fractura del escafoides. Justamente porque cuando uno se tropieza, se cae, por reflejo, uno quiere atajarse y pone las manos. Y lo primero que impacta en el piso, porque es lo que sobresale. Si ustedes ponen así la mano a la altura de los ojos, lo que más sobresale es esta parte. Ese es el huesito escafoides. Ahí lo tocan bien. Entonces, es la fractura más frecuente de la mano. Y ocurre por eso. Cuando yo me caigo, pongo las palmas para atajarme y puede justamente fracturarse. La gente mayor, muchas veces se caen. El tema
de esto es que, como les puse acá, tiene pobre irrigación. Es un huesito que tiene pobre irrigación el escafoides. Entonces, el drama es este. Me fracturo un huesito solo, chiquitito de la mano, y miren cuánto demora. Varios meses puede tardar en consolidar esa fractura. Se coloca un yeso, se coloca un yesito que va hasta el antebrazo. Y bueno, imagínense estar con este yeso 3 meses o más. Realmente muy largo, muy molesto, y es justamente por eso, porque tiene una pobre irrigación el hueso, entonces tarda mucho en que se vuelvan a unir otra vez las partecitas fracturadas, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco algo que es complicado, que son las articulaciones, porque tenemos tanto huesito. Eso les conviene después para repasar, buscar una imagen, después yo les voy a mostrar una acá, una imagen de toda la mano sin ningún tipo de texto, y ahí vamos practicando entonces, articulación con articulación. Bueno, comenzamos con la articulación radiocubital inferior, que esto corresponde a muñeca, ¿sí? Radiocubital inferior y la radiocarpiana. Ahora vamos a repasar qué articula con qué. La radiocubital inferior o distal es una articulación trocoide o pivote, lo mismo que la radiocubital superior. Son las articulaciones que me permiten, recuerdan, hacer lo que es la pronación y supinación, ¿sí?, del antebrazo, ¿verdad? Tenemos un movimiento de rotación. Entonces esa es una trocoide. Y después la articulación radiocarpiana, teniendo justamente la formita que me va a hacer esa primera fila del carpo, que ahora la vamos a ver, decimos que tiene forma de cóndilo o de elipse, va a ser una elipsoidea o condilia. Vamos a ver las imágenes entonces. Comenzamos con la radiocubital inferior, superficies articulares. Bueno, por parte, ahí tenemos, por parte del radio, esta hendidura, esta escotadura que se llama escotadura cubital. Pertenece al radio, se llama cubital porque va a articular con el cúbito. Entonces, superficies articulares, la escotadura cubital del radio, y por parte del cúbito, el cúbito tiene la particularidad de que la cabeza está en la epífisis inferior, en el extremo inferior. Uno está acostumbrado que la cabeza del hueso siempre corresponde al extremo superior. Cabeza de fémur, cabeza de húmero, cabeza de radio, arriba. Bueno, el cúbito tiene la particularidad, la cabeza la está en el extremo inferior. Entonces, superficies articulares, la escotadura cubital del radio y la cabeza del cúbito. Esas van a ser las superficies articulares. Esta articulación, ahí tenemos, ahí la volvemos a ver. ¿Sí? Ahí volvemos a ver, esa es la escotadura cubital, esa es la cabeza del radio, perdón, la cabeza del cúbito, perdón, la cabeza del cúbito, ahí tenemos, y tiene estos dos ligamentitos que refuerzan la cápsula. Recuerden que siempre los ligamentos son refuerzos de la cápsula. Tiene dos ligamentos, que en esta imagen se ve muy bien, el llamado radio cubital anterior y radio cubital posterior. Esta recordamos que es una articulación, como dijimos, de tipo trocoide, movimientos, o pivote, movimientos, pronación y supinación. Luego tenemos esta, que es la articulación propiamente de la muñeca, que es la radiocarpiana. Fíjense que no se llama radiocúbito-carpiana, porque el cúbito no articula con el carpo. Acá hay un espacio grande, no, fíjense que no llega a estar en contacto. Entonces, las superficies articulares de la articulación radiocarpiana sí va a ser esta carilla, justamente el radio tiene una carilla que se llama carilla articular carpiana, que sería esta que vemos ahí en celeste. Y acá, entre cúbito y carpo, se interpone este llamado disco articular, también conocido como ligamento triangular. Según los textos donde lo lean, pueden encontrar esa diferencia, o disco articular o ligamento triangular. En una época a esta articulación se le decía radiotriángulo carpiana, eso después cayó en desuso, ya no se usa más. Entonces, superficies articulares, tengan presente la carilla articular del carpo, que presenta el radio,
este disco articular o ligamento triangular, y de la primera fila del carpo participan, el escafoides, el semilunar y el piramidal. No participa el huesito pisiforme. O sea, de los 4 huesos de la primera fila participan 3. Escafoides, semilunar y piramidal. Esas son entonces las superficies articulares. El cóndilo lo forman estos 3 huesitos del carpo. Este sería el cóndilo. La cavidad la forma la carilla articular del radio y este disco articular. Entonces, movimientos de la muñeca, yo puedo hacer flexión, puedo hacer extensión, aducción y abducción. Esos son los movimientos clásicos que tiene una condilia, una elipsoidea. ¿Y cómo hago la rotación? Bueno, la rotación, que en este caso es la pronosupinación, la hago por las articulaciones radiocubitales. Ahí marcamos entonces, ¿sí? Ahí les marco en rojo con la línea punteada la articulación radiocarpiana. Subrayado y con colores, el cúbito no forma parte de esta articulación. Ahí vemos entonces, claramente, ¿ven? Ahí, fíjense. ¿Ven que queda un espacio? No está en contacto. El radio no tenemos dudas. Ven que el radio sí está en contacto con los huesitos del carpo. El cúbito no. Entonces, este espacio está ocupado por ese disco que mencionábamos recién, ese disco articular o ligamento triangular. Por eso me gusta esa imagen, para que no se confundan, ¿sí? Ahí lo tenemos coloreado. Otra vez. La carilla inferior del radio para el carpo, y ahí está el disco articular, que ocupa este lugar. Huesitos del carpo, recuerden, primera fila, menos el pisiforme. Con respecto a los movimientos de esta articulación, recuerden, ¿sí? Flexión, extensión, aducción y abducción, como ven ahí en la imagen. Esta no tiene rotación. La rotación la hacemos con las radiocubitales, las que son trocoides, que hacen pronosupinación. ¿Estamos? Muy bien, continuamos. Después, ¿qué tengo? Huesos del carpo entre sí. Primera fila entre sí, segunda fila entre sí, son todas superficies lisas, planas, entonces son articulaciones planas. Primera fila entre sí, segunda fila entre sí. Ahora, primera con segunda fila tengo una diferencia. Esto es, carpo entre sí significa primera fila entre sí, segunda fila entre sí. Primera con segunda fila, ahí cambia la cosa. Primera con segunda fila es una elipsoidea, es una condilia. Esto sería, ¿ven? Primera fila entre sí, ven que son todas superficies lisas. Lo mismo, segunda superficie entre sí, ¿sí? Segunda fila. En cambio, acá, ahí se hace el cóndilo, ¿ven? Ahí. Entonces, eso lo llamamos mediocarpiana. Primera con segunda fila. Ahí está el cóndilo, ahí. Así que no es todo plano, no, ahí no metan la pata con eso. Muy bien. Seguimos. Carpo entre sí, mediocarpiana. ¿Ahora qué viene? Carpo, metacarpianas. Y obviamente, ¿dónde va a haber una diferencia acá? ¿Cuál es el dedo de la mano que tiene más movilidad? Por lejos, el dedo pulgar. Es el dedo más importante de la mano. Traten de hacer cualquier cosa sin utilizar el dedo pulgar. Traten de escribir sin usar el dedo pulgar. Imposible. Es el dedo más importante de la mano. Entonces, acá yo voy a tener una articulación. ¿Qué huesito era este? Y era el primero de la segunda fila. Este es el trapecio. O sea, esta articulación va a ser la trapecio metacarpiana. Esta va a ser especial. Estas 4 son todas iguales.
Ahora vamos a ver bien. Volvemos a ver acá, como les dije. Primera fila entre sí, todas planas, lisas. Son todas artrodias planas. Segunda fila entre sí también. Y la mediocarpiana, no se olviden. Ahí se ve bien esta formita de cóndilo o de elipse. ¿Está? Muy bien. Acá lo que les decía recién. La trapecio metacarpiana. Por un lado tengo una superficie cóncava y una convexa. Cóncavo con convexo, encaje recíproco o celar. O silla de montar si les gusta también. Las otras 4 no, son todas lisitas, planitas, así que esas son todas planas o artrodias. Esta me hace la diferencia. El dedo pulgar en eso es especial. Muy bien, entonces llegamos acá. ¿Qué hora que voy a tener? Y ahora tengo los metacarpianos entre sí. Estas van a ser las intermetacarpianas. Volvemos a ver acá. Carpo metacarpiana del pulgar. Recuerden, encaje recíproco o celar. Y las carpo metacarpianas restantes, todas planas, todas artrodias, fácil. Muy bien, sáquenle una foto a esta imagen. Así practican acá todas las articulaciones. Tarea para el hogar, bueno, van diciendo cuál es cada una. Entonces saquen una fotito así antes de que pongamos texto. Ahí les aclaro que es una vista palmar. ¿Estamos? Entonces, repasamos. Primera fila entre sí eran planas. Segunda fila entre sí, ahí vemos, todas superficies planas. Primera con segunda fila, la llamamos mediocarpiana. Bueno, ahí se forma este cóndilo. Esa es una condilia o elipsoide. Seguimos. Carpo metacarpianas. Carpo metacarpianas. La que es especial es esta, la trapecio metacarpiana, la que corresponde al dedito pulgar. Trapecio metacarpiana. Este era un encaje recíproco o celar. El resto de las carpo metacarpianas son todas planas. Lo mismo va a pasar con estas. ¿Estas cuáles van a ser? Estas son entre los metacarpos entre sí. Estas son las intermetacarpianas. Y estas van a ser también planas o artrodias. Ahí las marcamos. ¿Qué es esto? A ver si alguien me puede contestar. Un hueso sesamoideo. Muy bien, huesitos sesamoideos. Huesitos sesamoideos que no cumplen, en este caso, ninguna función. Son como un hallazgo. Muy bien, ¿y ahora qué articulaciones vienen? Y ahora voy a tener estas articulaciones. Estas son las metacarpo-falángicas. Metacarpo-falángicas. Esto dice que, bueno, todos tienen forma de elipse. Todas estas tendrían formita de elipse. Entonces decimos que son elipsoideas o condilias. Y finalmente, por último, me quedan las falanges entre sí. Y si fijamos, ¿esto qué nos hace acordar? A las pequeñas trócleas, la tróclea que tenía en el húmero, como yo le digo, que siempre me hace acordar un relojito de arena acostado. Fíjense que son todas pequeñas trócleas, o sea, las interfalángicas son trocleartrosis o ginglimos. Y ahí tenemos entonces todas las articulaciones. Utilicen esta imagen sin los textos para repasar todas. Como ejercicio para el hogar. ¿Ah? Muy bien. Así como en el codo, están esos canales bicipitales que les digo, está en el video mío de brazo y codo, se los explico, tienen muy lindas imágenes, ¿sí? Bueno, en la muñeca también tenemos unos canales muy famosos, muy importantes, muy tomados. Comenzamos con el primero de esos canales, nada más ni nada menos que el canal del pulso. Miren, es un futuro médico
Pulsos podemos tomar en distintos, a distintos niveles, pero por lejos, este es el pulso en la muñeca, es el lugar más frecuente para tomar el pulso, ¿sí? Entonces tengo que saber cómo está limitado. A mí me ha pasado estar tomando examen final de anatomía y que no me supieran contestar esta pregunta. Es imposible. ¿Cómo no voy a saber el canal del pulso entre qué tendones está? Es una cosa gigante, es una pregunta para un 4, pero gigante, ¿sí? Entonces, eso tenemos que saberlo bien. Siempre pasa lo mismo, uno está solo y el celular todo tranquilo. Ahora empecé el Zoom, ya no sé, tengo como 15 WhatsApp, siempre pasa lo mismo. Hace un rato nada, ni uno. Bueno, entonces, canal del pulso. Vamos a tener límites. Límite externo es el canal del pulso, ¿sí? Tengo una flechita, ahí está, ahí lo marcamos, ¿ven? Ese es el canal del pulso. Está delimitado. El límite externo, este músculo que corresponde a la región lateral del antebrazo y es el músculo brachiorradial. Ese es el límite externo o lateral. El límite interno es el tendoncito de este músculo que es el flexor radial del carpo, también conocido como palmar mayor. ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Bueno. Entonces, límites de canal del pulso. Por favor, límite externo o lateral, el brachiorradial. Pertenece ese tendoncito a la región lateral del antebrazo. Y el flexor radial del carpo es el límite interno. Ese músculo corresponde a la región anterior del antebrazo. El contenido, obviamente, es la arteria radial. No es el único, obviamente está el pulso carotídeo, hay un montón de pulsos, ya en semiología los van a ver, pero este es el más usado por lejos. Contenido, arteria radial. Tengan presente que cuando se toma el pulso, se utilizan estos dos deditos, pueden ir practicando, a ver, todo el mundo se toma su propio pulso. Usamos estos dos deditos, el dedo índice y el dedo medio. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar tiene pulso propio. Entonces, si yo a un paciente le tomo el pulso con el dedo pulgar, en realidad estoy sintiendo mi propio pulso. Entonces, siempre, tenganlo presente para el futuro, cuando ya empiecen a hacer semiología, siempre, pulso, este sería el pulso radial, porque estamos tomando el de la arteria radial, siempre con el dedito índice y el dedito medio. Jamás usen el dedo pulgar para tomar ningún pulso del cuerpo humano, nunca. Muy bien, nos vamos a el otro sector. Fíjense, acá estamos, siempre en posición anatómica, no se olviden de eso, canal del pulso en el sector externo de la muñeca. Ahora me voy a ir al sector interno, y acá tengo otro conducto o canal que llamamos conducto cubital. Antes se utilizaba este nombre propio, canal de Bouillon, hace falta que lo sepan, Ahí tenemos este otro conducto, este está en el sector interno de la mano. Entonces, ¿qué lo va a delimitar? Bueno, voy a tener por un lado este tendón, este tendoncito que tenemos acá, que es el tendón del flexor cubital del carpo, otro músculo que corresponde a la región anterior del antebrazo. El tendoncito del flexor cubital del carpo. Voy a tener acá, ¿qué huesito tengo? Tengo el huesito pisiforme, que era la inserción distal justamente de ese músculo, el huesito pisiforme. Eso lo voy a tener aquí, ¿sí? En esta zona. Y un poquitito acá más adelante voy a tener el hueso ganchoso, puntualmente esa saliencia que tiene, que es el gancho del ganchoso. Entonces, este conductito me lo delimita, este tendón del flexor cubital del carpo, el huesito pisiforme, que es la inserción distal de este tendón. Aquí adelante tengo el ganchito del ganchoso, y acá este pequeño ligamentito que vemos acá, que se llama ligamento palmar del carpo. Ese es el que me delimita este conducto, y el contenido, ahí estamos viendo, el nervio cubital y la arteria cubital. Si a mí me pregunta, el nervio cubital a nivel de la muñeca, ¿por dónde pasa? La respuesta es por el conducto cubital. Ahí lo marcamos la flechita. Sepan muy bien esto, lo mismo que les repito, los canales del codo.
háganme caso. Es tan importante como axila, que vimos la semana pasada, paredes, contenido, bueno, esto también, muy importante, muy tomado. ¿Estamos? Y en el medio, fíjense, voy de vuelta un minutito a esta imagen. En el sector externo, el canal del pulso. En el sector interno, el conducto cubital. Y en el medio, entre ambos, en esta zona, voy a tener lo que llamamos el conducto o túnel carpiano. Conducto o túnel carpiano. Que en esta imagen, sí, en este corte podemos apreciarlo bien. Ahí yo se los marqué con esta línea de color celeste. Ese es el conducto o túnel carpiano. El límite anterior es un ligamento que acá estaría de color blanco, que los textos más modernos de anatomía lo llama retináculo flexor, un nombre medio difícil para mi gusto, retináculo flexor, en realidad es un ligamento, el otro nombre es el ligamento anular. Ese es el límite anterior, lo marcamos ahí. Ven que ahí dice retináculo flexor, ligamento anular. También lo pueden encontrar como ligamento transverso, transverso del carpo, son todos sinónimos. Ligamento anular, ligamento transverso. El nombre más difícil es el más actual, que es el de retináculo flexor. Lo marcamos ahí. El límite posterior son los huesitos del carpo, la cara anterior de los huesos del carpo. Una imagen muy clarita para que se entienda. Acá tenemos la misma imagen, pero una imagen cadavérica en una mano que ha estado congelada en el freezer, entonces al hacer el corte se puede apreciar igual. Aquí marcaría el retináculo flexor y por detrás la cara anterior de los huesitos del carpo. El contenido, esto que vemos acá son varios tendones. Voy a tener tendones de músculos y voy a tener un nervio de contenido, que es muy importante y no me puedo olvidar. Ahí van a pasar el contenido, van a pasar los tendones de los músculos flexores, ¿sí? Tengo los músculos del segundo y tercer plano de la región anterior del antebrazo. Tengo los 4 tendoncitos del flexor superficial de los dedos, los 4 tendoncitos del flexor profundo de los dedos. Recuerden que siempre cuando decimos de los dedos, nos referimos a los otros 4 dedos de la mano. El pulgar siempre tiene músculos propios que no comparte con nadie. Entonces tenemos los 4 tendoncitos del flexor superficial, los 4 tendoncitos del flexor profundo y el tendón del flexor largo del pulgar. Y el nervio que pasa por ahí es el nervio mediano, nervio mediano. Un poquito más alejado me queda el tendón del flexor radial del carpo. Pero los más importantes son estos. Tendones del flexor superficial, tendones del flexor profundo, tendón del flexor largo del pulgar, corresponde a segundo y tercer plano de la región anterior del antebrazo. Y el nervio que pasa por ahí es el nervio mediano. Entonces pregunta de examen, ¿por dónde pasa el nervio mediano a nivel de la muñeca? La respuesta es esta, conducto carpiano. ¿Por dónde pasa el nervio cubital a nivel de la muñeca? Por el conducto cubital. Hay una patología, no sé si la habrán escuchado, es muy popular, que es el síndrome del túnel carpiano. Fíjense, acá, esto que están viendo acá es el retináculo flexor, o ligamento transverso. Fíjense que ahí estamos viendo el contenido, ¿ven? Varios tendones, como mencionamos, y el nervio mediano. El llamado síndrome del túnel carpiano es que es como que este retináculo empieza a engrosarse, ¿sí? se hace más durito, más fibroso, y el nervio mediano queda como apretado, queda comprimido dentro de ese túnel. O sea, la respuesta es esta. Síndrome del túnel carpiano es esto, es la compresión del nervio mediano dentro de ese túnel. Y eso ocasiona dolor, hay como un entumecimiento. Acá tengo otra imagen más. Ahí lo podemos ver. Esto es lo normal, ¿ven? Ese es el retináculo flexor. Ese. Ahí estamos viendo, ¿ven? Los tendones que pasan por abajo, ahí pasa el nervio mediano. Entonces, si este ligamento, este retináculo flexor empieza a engrosarse, ¿sí? Comprime el nervio y eso ocasiona, ¿sí? Dolor, entumecimiento, es como uno dice, ay, siento como dormida la mano,
hormigueos. El tratamiento, obviamente, uno se da analgésicos, sí, pero el tratamiento más importante es el quirúrgico. La única resolución que tiene esto es el tratamiento quirúrgico, y es muy sencillo, miren. Lo único que se hace, un cortecito a nivel del retináculo flexor, de este ligamento. Y eso queda liberado, se deja así, y el nervio mediano queda como libre y mágicamente desaparece todo. Profe, perdón. Muy popular, ¿eh? No sé, capaz tienen algún pariente que hayan operado de esto, es muy conocido. Sí. Profe, mi mamá hizo esta cirugía. Lo que me gustaría saber, ¿lo que es parestesia? Hormigueos, como un Sí. cosquilleo que sentís. Hormigueo se le dice algo, como uno siente como un cosquilleo, a eso se refiere hormigueo. Parece que algo caminar en la mano, algo se... Sí, eso es. Sí, está bien, solo no sabía el nombre. Gracias, profe. ¿Sí? Ese es el famoso síndrome del túnel carpiano, ¿eh? Muy, muy conocido. Y miren qué sencillo. Esa es toda la cirugía. Da más trabajo hacer esta incisión, abrir, que después la cirugía en sí, que simplemente hacemos el cortecito y se deja así libre. Muy bien, y terriblemente molesto, doloroso, ¿eh? Muy, muy molesto. Entonces, acá tenemos los 3 canales que vimos hasta ahora. En el sector externo de la muñeca, el canal del pulso, contenido arteria radial. En el sector interno, el conducto cubital, contenido nervio cubital, arteria cubital. Y entre ambos, en el sector medio, ahí vuelven a ver el retináculo flexor, ¿ven? Y ahí, entre ambos, el túnel carpiano. Contenido, los tendones de los flexores y el nervio mediano. ¿Está? Y ahora nos queda un poquito ahora en la zona esta más externa, nos queda la tabaquera anatómica, que es este hueco, este pocito que se hace. Separen bien así como la imagen de la mano. Separen, pongan así bien tirante la mano, y ahí van a poder palpar la tabaquera. Cuanto más flaquitos, más delgaditos sean, más se marca. Esa es la famosa tabaquera anatómica. Siguen llegando, pero qué pesadez. Pusieron todos de acuerdo. Siguen entrando los WhatsApp. Bueno, ahí tenemos. ¿Ven? Entonces, ¿quién delimita esta tabaquera anatómica? Bueno, estos 3 musculitos, que fíjense son los 3 del dedo pulgar, y corresponden, antebrazo, al segundo plano de la región posterior del antebrazo. Estos 3 músculos, ¿dónde se ubican? En la región posterior del antebrazo, ¿sí? En el segundo plano. Vamos a verlos bien. Les voy a contar brevemente por qué tabaquera. ¿Por qué tabaquera le pusieron a esto? Bueno, esto viene de hace muchos, muchos años atrás, más que años, podemos decir un par de siglos hacia atrás. Había un polvito que se llamaba rapé, miren esta cajita, ¿ven? Rapé, que era un polvito que se hacía a partir del tabaco molido, y se consumía por vía nasal, se aspiraba. Miren acá el caballero, miren la ropa de la época, ¿sí? Se ponía ese polvito en este huequito y se aspiraba. No era una droga, en teoría es tabaco, así que yo creo que en parte sí. Y bueno, fíjense lo que dice la cajita. Curación instantánea de los resfríos de la nariz y de la cabeza. Medicación, en esa época no había muchos medicamentos. Bueno, este era el famoso polvito rapé mágico. Recuerdan que está hecho a base de tabaco y se ponían acá. De ahí lo de tabaquera, como era un polvito hecho a base de tabaco, y de ahí quedó, y se sigue llamando hasta la actualidad la tabaquera anatómica. Muy bien, ahí la tenemos. Entonces, límites. Vamos a ver los límites. Vamos a ver acá yo veo 2 tendoncitos, acá veo un tendoncito. Entonces, comenzamos. Límite externo. Límite externo. Tenemos el aductor largo del pulgar. Aductor largo del pulgar.
Y este otro tendoncito que vemos al lado, ese tendoncito es del extensor corto. Esos son, ¿eh? Aductor largo y extensor corto. Ese es el límite externo. De este lado, el límite interno, este tendoncito que vemos acá, que es el extensor largo del pulgar. Recuerden, estos músculos están en el segundo plano de la región posterior del antebrazo. Esto tiene un piso tendinoso y un piso óseo. Aparte de estos límites, ahora en breve los vamos a repetir otra vez, hay un piso tendinoso y un piso óseo. El piso óseo, fíjese, ahí yo estoy viendo, esta es la tabaquera y acá estoy viendo dos huesitos. Bueno, el piso óseo lo forma el escafoides y el trapecio. Son los dos primeros huesitos. El escafoides era el primero de la primera fila del carpo, el trapecio el primer huesito de la segunda fila. Ese es el piso óseo. Y el piso tendinoso, fíjense que dentro de la tabaquera, y ahí yo veo dos tendoncitos. Bueno, esos dos tendones son tendones del extensor radial, corto y largo del carpo. Tendones que pertenecen a músculos de la región lateral del antebrazo. Les pongo ahí el cartelito. Piso óseo, piso tendinoso. El contenido más importante es la arteria radial. El contenido que no me puedo olvidar de la tabaquera anatómica es la arteria radial. Sí o sí. Después voy a tener venas radiales, un par de venas radiales, la rama superficial del nervio radial, que es una rama sensitiva, y una venita superficial, que es la vena cefálica. Todo eso es el contenido. Lo que no me puedo olvidar es la arteria radial. Después, en forma complementaria, las dos venas radiales, la rama superficial del nervio radial, recuerden que es una ramita sensitiva, y la vena cefálica, que es una vena del sistema venoso superficial. Muy bien, acá tenemos una disección, imágenes exclusivas mías. Estas son mías, para mis alumnos, no están en ningún lado, no van a aparecer en otro, solo son exclusivas para ustedes. Para mis pollitos o filotes, como les digo yo. Muy bien. Tenemos entonces, miren qué bien se ve, ahí está la tabaquera. Marcamos. Límite interno, entonces, tendón del extensor largo del pulgar. Límite externo teníamos dos, el tendón del extensor corto y del abductor largo del pulgar. Bien, ahí tenemos, cada uno con un colorcito para practicar en casa. Pintamos la tabaquera, ahí está, ahí la pintamos de lila. Ahí tenemos entonces, bien, los límites de la tabaquera. Nos vamos a el piso tendinoso. Acá yo estoy viendo, hay dos tendoncitos. Piso tendinoso, tendón del extensor radial largo y el extensor radial corto. Piso óseo, el escafoides y el trapecio. El primero de la primera fila, el primero de la segunda fila. Profe, cuando puede regresar a la primera imagen. Gracias. Nos vamos al contenido. Contenido, les dije, lo más importante, ahí la coloreamos para que se destaque más, la arteria radial, no me lo puedo olvidar. Y después teníamos a cada lado las venas radiales, ahí marcamos, arteria radial con las venas radiales. Después dijimos que teníamos la rama superficial del nervio radial, que era una ramita sensitiva, que es esta, y superficialmente esta que es la vena cefálica, que pertenece justamente al sistema venoso superficial. Muy bien sabido, si yo me dedico este rato a canal del pulso, conducto cubital, canal carpiano, tabaquera anatómica, es porque
es importante, es muy sabido, muy sabido. Acá, esto es del sábado. Profe, Ahí está, ahora les aviso. Muy bien. permiso. ¿Puede volver hasta el piso tendinoso, la diapo? Creo que sea la anterior. Ah, sí, muchas gracias. Piso tendinoso, piso óseo, contenido. Perfecto, gracias. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, acá me acaban de confirmar, que ya les había dicho, el próximo sábado hay un seminario donde se hace integración de miembro superior, que se hace en las 3 sedes, o sea que es algo con muchos chicos, es el sábado, este sábado a partir de las 9 de la mañana. Después suben en el aula virtual el link, es como los que da el doctor Barceló, que es por el canal de YouTube. Bueno, eso es este sábado a partir de las 9 de la mañana, se hace toda una integración de miembro superior, y bueno, van a ver que va a haber muchos chicos, muchos alumnos, porque también lo recibe la sede de Santo Tomé y de La Rioja. Igual ya van a tener la información, pero madruguen un poquito el sábado y véanlo. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna preguntita? ¿No? Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la irrigación y la inervación de la mano, que bueno, suele complicarse un poquito. Y ahí tenemos unos arcos, hay unos arcos que irrigan la mano, que a veces en los textos uno se confunde un poquito. Vamos a comenzar. Siempre lo más importante en la mano es la palma de la mano, ¿sí? Entonces siempre lo más probable que me pregunten algo de palma y no de dorso, siempre es más tomado. Bueno, en la palma voy a tener 2 arcos palmares, un arco que llamamos palmar superficial y palmar profundo. Obviamente, ¿qué arterias tengo en antebrazo? Radial y cubital. El arco palmar superficial lo forma directamente, anastomosis quiere decir unión. Si alguien no sabe qué significa, la anastomosis es unión. De la arteria cubital directamente con una ramita de la arteria radial que se llama igual que el arco, así que eso es fácil de acordarse, palmar superficial. Entonces, directamente la arteria cubital y de la radial una rama que es el mismo nombre del arco, palmar superficial. Cada dedo va a recibir, tanto en palma como en dorso, 2 ramitas vasculares, voy a tener 2 ramitas arteriales. Entonces, si hablo de palma, voy a tener 10 ramitas. Entonces yo tengo que saber cada arco a qué dedito le va a dar irrigación. Recuerden que tengo 2 ramitas por cada dedo. El arco palmar superficial me va a dar 2 ramitas para el meñique, 2 para el dedo anular, 2 para el medio, y del dedo índice me da la mitad interna. Entonces, si son 10 ramitas, porque son 2 para cada dedo, me va a dar 7 ramas, empezando del dedo meñique, en este caso. Eso es lo que me da el arco palmar superficial, la irrigación del arco palmar superficial. Vamos a verlo en la imagen. Muy bien, a mí me gusta esta imagen, pero también hay otras en los textos que tienen mucho cartelito y confunden. Entonces, nos ubicamos. Ese es el arco palmar superficial, ¿sí? Este, arco palmar superficial. Dijimos que lo forma, ¿ven? Directamente la arteria cubital. Miren, ahí está pasando por el conducto cubital la arteria. Directamente por el conducto cubital. Y de la radial, no es directamente la radial, ¿ven? Es esta ramita de la radial que se llama, como les dije, igual que el arco. Entonces, ¿quién forma este arco palmar superficial? La arteria cubital, y de la radial, la rama palmar superficial. Y ahí está el arquito. De este arco nacen
estas arterias que vemos acá, que llamamos digitales palmares comunes. Digitales porque van a ir a los dedos. Digitales palmares comunes. Fíjense que vemos 4, ¿ven? La imagen es excelente, para mí es una de las mejores imágenes para entender esto. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Digitales palmares comunes. Y estas digitales palmares comunes, fíjense que después se abren y van ya directamente al dedito, por eso le digo propias. Digitales palmares propias. Entonces, dijimos que teníamos las 2 del meñique, las 2 del anular, las 2 del dedo medio, y fíjense acá, ¿qué es lo último que me da? Del dedo índice, esta ramita, que es la interna. Entonces, meñique, anular, medio, o sea, 2 para cada dedito, y del índice, la mitad, la parte interna. Eso es arco palmar superficial. Sáquenle una fotito a esto, porque los textos tienen mucho cartelito, y me vuelvo loco. Ahí, con esto está bien clarito. ¿Estamos? ¿Sacaron? ¿Sí? Bueno. Nos vamos al arco palmar profundo, y acá es al revés. El arco palmar profundo lo forma la unión, la anastomosis de la arteria radial directamente, con la rama que se llama igual que el arco, palmar profunda, pero de la cubital, al revés que la anterior. Acá es la radial directamente con la palmar profunda de la cubital. ¿Y me va a dar qué? Y las 3 ramitas que me faltan. Me faltan la mitad del índice y las 2 del pulgar. Eso es lo que me va a dar. Ahora lo vamos a ver en la imagen. De dorso de mano no nos vamos a complicar demasiado. En dorso está el arco dorsal, hay uno solo. Es más simple porque hay un solo arco, que es el arco dorsal, que lo forman las ramas dorsales del carpo, de la radial y cubital, y ahí me dan las 10 ramas. Ahí, en dorso también voy a tener 10 ramitas. Tengo 10 ramitas en la cara palmar, 10 ramitas en la cara dorsal. Bueno, las 10 del dorso salen de un solo arco, que es el arco dorsal. Así que eso es más sencillo. ¿Y quién forma ese arco? Las arterias dorsales del carpo, de radial y cubital. Nada más, de dorso no se compliquen, con eso alcanza y sobra. Vemos acá entonces. Acá tenemos los 2 arcos, volvemos a lo, como le digo, lo importante que es palma. Acá volvemos a tener los 2 arquitos. Este es el que ya vimos, el arco palmar superficial. El que dijimos, sí, que lo formaba la arteria cubital directamente con esta ramita que era la palmar superficial. Y de este arquito me daba la irrigación para meñique, anular, medio, y la última ramita que me daba era la interna del índice. Las otras 3 ramitas que me faltan nacen del arco palmar profundo. ¿Quién me formaba el arco palmar profundo? Tengan en cuenta, directamente la arteria radial con la palmar profunda de la cubital. Por eso digo que es al revés de la otra. Y esa me da las 3 ramitas que me quedan. Mitad externa del índice y las 2 del pulgar. ¿Sí? No se compliquen más con irrigación de mano, ¿eh? Esto es lo que tienen que saber. ¿Está? ¿Sacaron fotitos todo? Bueno. Y ahora me quedaría inervación. Inervación. ¿Qué pasa? Lo mismo. En la mano, en la manito, también voy a tener, ¿sí? También tengo 10 ramitas nerviosas. 10 ramitas nerviosas. Entonces tengo que saber de dónde vienen. Palma, siempre palma. Los cañones a palma de mano.
más importante. Tenemos el nervio mediano que vimos recién, que ingresa a la mano, ¿por dónde? A través del conducto carpiano o túnel carpiano. Me va a dar 7 ramas nerviosas, pero acá empiezo desde el dedo pulgar. No se confundan porque recién cuando vimos irrigación, empezamos desde el dedo meñique. Acá empezamos a contar del otro lado, empezamos del dedo pulgar. Entonces el mediano me da la inervación de dedo pulgar, índice, medio y la mitad del dedo anular, la mitad externa. Las 3 que me faltan, ¿qué me falta? La mitad del dedo anular y el dedo meñique. Me lo va a dar el nervio cubital. Eso me lo va a dar el nervio cubital. Entonces ahí tenemos 7 ramas, empezando a contar del dedo pulgar el mediano, y las 3 últimas, el nervio cubital. Vamos a ver la imagen. ¿Ven? Ahí se ve muy bien. Miren, ¿ven? Ahí está llegando el nervio mediano a la mano. ¿Por dónde llega? Miren, ahí está cortado, ¿ven? El retináculo flexor que nombramos antes. Ingresa por el conducto o canal carpiano. Entonces, el nervio mediano, como dijimos, ¿ven? Empezamos del dedito pulgar. Me da las 2 del pulgar, las 2 del mediano, perdón, las 2 del índice, las 2 del dedo medio y del dedo anular solamente la parte externa. Me faltan estas 3 ramitas. Estas 3 ramitas vienen del nervio cubital. ¿Por dónde está ingresando el nervio cubital a la mano? Por el conducto cubital, que vimos antes. Y ahí me da las 3 ramitas que me faltan. Siempre en posición anatómica la manito, no se olviden, con la palma hacia adelante. Me va a dar las 3 últimas, me da la mitad interna del dedo anular y las 2 del meñique. Profe, ¿puede voltar la pantalla, por favor? ¿Que vuelva a la anterior? Sí. Gracias, profe. Y también, ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Esta imagen está muy, muy clarita. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las ramas dorsales? Y todavía no las dije. Ah, sí, ok. Bueno, ¿estamos? ¿Sacaron fotito de esto? Que se ve muy bien, ¿eh? Fíjense, acá tenemos una imagen cadavérica donde se han coloreado las ramas para poderlas ver. Fíjense, acá que estoy viendo. Y acá estoy viendo, por un lado, la vascularización. Este es el arco palmar superficial. Ven que es directamente la arteria cubital que lo está formando con esta ramita que dijimos que era la palmar superficial que venía de la radial. Este arquito me daba las 2 arterias para el meñique, las 2 para el anular, las 2 para el medio, y fíjense, miren el arco. La última rama que me da del dedo índice, la interna. ¿Ven que no hay más? Las que me faltan, que son estas 3, vienen del arco palmar profundo. El arco palmar profundo no lo veo porque si no todo esto lo tendría que levantar, cortar, es imposible. Pero sí veo las 3 ramitas del arco palmar profundo. La externa del índice y las 2 del pulgar. Eso con respecto a vascularización. Inervación, nervio mediano, ingresando el nervio mediano a la mano a través del conducto o canal carpiano. Este me da 7 ramas, pero empiezo del dedo pulgar. ¿Ven? Se ve perfecto. 2 del pulgar, 2 del índice, 2 del dedo medio, y fíjense la última ramita que me da. Es la externa del dedo anular. Ahí se ve claramente. Después lo usan en casa para practicar esta imagen, Nervio cubital, ingresando a la muñeca a través del conducto cubital. Y ahí me está dando las 3 ramitas que me quedan. ¿Qué me queda? La interna del dedo anular y las 2 del dedo meñique. ¿Sí?
Apunten los cañones a palma, háganme caso. Bueno, ahora si justo ahí cae una pregunta de dorso, mala suerte, pero no es lo más común. Siempre lo más común es que se pregunte palma de mano y no dorso. El dorso de la mano, acá se van a repartir 5 y 5. También vamos a tener 10 ramas. Vamos a comenzar también del dedo pulgar, como hicimos con el mediano, pero son 5 y 5. Recién vimos que el mediano eran 7 ramas y el cubital eran 3. Acá son 5 y 5. Las 5 primeras, empezando del dedo pulgar, son ramitas del nervio radial, y las 5 que me faltan son del nervio cubital. Acá sí son 5 y 5. ¿Sí? Bueno, y eso sería lo más importante de mano. Todo esto que hemos visto es lo más importante de mano que no pueden dejar de saber. Vamos a salir. Ahí está. Vamos a activar acá. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Profe, yo tengo una duda. Hagan un buen repaso después de todo, ¿eh? Sí. Escucho. Yo no sé cómo se habla, pero... yo no sé cómo se habla... Instalar las falanges. Tipo, hacer esto. ¿Puede hacer una deformación o no? No, eso es una hiperextensión. Hay gente que es una hiperextensión. Perdón. Si vos lo llevas muy hacia atrás, es una hiperextensión. Eso puede tener una laxitud de los ligamentos y se hace. Perdón, profe, ¿puede repetir? Perdón, por favor. No sé si esa era tu pregunta. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Era esa? Y yo no había escuchado. Estaba trabada. ¿Tu pregunta cuál era? ¿Por qué tenés esa extensión de los dedos, me decís? ¿Era esa la pregunta? No, si yo no sé cómo se habla esto, pero cuando nos hacemos esto con las falanges... Cuando le grietan los dedos, es malo. El ruidito que hace cuando uno se cruce los dedos, ¿eso me está preguntando? ¿El ruidito ese? Sí, es malo. No, esos son como globitos de aire del líquido sinovial. Sí, pero yo... Uno hace cric, 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 esos son, quedan como burbujitas de aire en el líquido sinovial de la articulación. Los traumatólogos dicen que no hay que hacer eso, porque si uno cuando es viejo tiene problemas en las articulaciones. Eso dicen, yo no sé. Bien. No hay deformación, ¿no? No es ninguna deformación. Eso no es ninguna deformación. Gracias, bueno. Profe. ¿Alguna preguntita? Si hay algún alumno que gustaría hacer sobre la clase, yo los dejo hablar primero, porque, profe, tengo una pregunta que no es sobre la clase, es solamente una curiosidad. En verdad es que yo tengo un amigo que es portador, vos como doctora podés decirme, no sé, es portador de los virus HIV, y él me hizo una pregunta hoy. Por ejemplo, si él se enferma de la COVID-19 y... Pero acá no, para un momentito. Esta clase es para tratar temas de anatomía, ¿sí? Sí, yo comprendo. Si vos no tenés preguntas de la clase, ya es una pregunta personal, para eso vos tenés los mails y le podés preguntar a cualquiera de los docentes. Si es una pregunta que no corresponde a anatomía, para eso tenés el mail personal. Pero yo no puedo sacar minutos para respuestas personales que ni siquiera tienen que ver con la anatomía. Es una pregunta que vos estás hablando de otra enfermedad y nada tiene que ver. Si eso vos tenés alguna duda, le podés escribir a mí, al profesor titular de la cátedra, pero para eso están los mails cuando es una pregunta personal. Acaban de llegar mis perritos,
No hay Pero problema. cuando quieran, digamos, cuando salimos de la anatomía, para eso hay otros canales. Bueno, Está bien. llegaron. ahí Hola, llegaron. profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya. Sí, Le quería hacer una pregunta sobre el tema de espera un brazo y segundo. antebrazo. Espérame un segundo. Basta. Ya te la digo. Basta. Basta. Pórtate bien. Pórtate bien. Basta. 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 Bueno, salúdame a los alumnos. Mirá. Bueno. Hola, saluda. Ella es la chinchuda del trío. Es la más petiza, pero quiere poner La orden más a la brava. casa. Buah, ahí está. 5 kilos de pura energía. Saluda, Rosy. Buenas tardes, chicos. Decilo. Hola. Muy bravo. Buah. Pórtate bien. Basta. Listo. Basta. Pórtate bien. Bueno, ahora sí. Un poco más Sí, de calma, más silencio. Escucho. El de tema de brazo y antebrazo, ¿en Sí. qué nos tenemos que enfocar más? ¿En la inervación o Brazo, de los antebrazo, músculos? o sea, músculos de brazo son 4 nada más. Son 4 Sí. musculitos que es muy De sencillo. antebrazo ¿Sí? son... Antebrazo, sí, los músculos de antebrazo, sí. Músculos de antebrazo, sí. ¿Qué tomamos importancia? Y después sepan, digamos, como Origen e como inserción. los que les comentaba en lo que les comentaba en la clase hoy teórica de antebrazo, dónde ubican la arteria radial, dónde la cubital, por dónde baja cada nervio. Dani, su micrófono. Chicos, pues, corten el micrófono, por favor, dejen. Chicos, Dani, su micrófono. hay un micrófono que está activado. Ahí está, gracias. Y sobre todo de los nervios, sepan, bueno, a ver el nervio mediano, ¿dónde lo encuentro en brazo? ¿Dónde está en antebrazo? Yo eso es un ejercicio que les hice hoy en el teórico. Y otra ¿Dónde pregunta más. encuentro cada nervio? Eso La es inserción importante. de los músculos es muy importante. Inserciones de los músculos de antebrazo, algunas sí, porque son los que se insertan en los epicóndilos del húmero, te lo pueden preguntar. Sobre todo yo haría un poquito más de hincapié en las de antebrazo, sobre todo esas que tienen inserciones comunes. Buenísimo. Muchísimas gracias. Quería saber eso para orientarme. Eso, o sea, de los músculos me parecen lo más importante. Sepan bien cuáles son los que hacen supinación, como les comentaba hoy. ¿Sí? Y de arterias, no se deliren tanto con las ramas colaterales, porque se van a volver locos y no hay tanto tiempo. Pero por lo menos sí, saber quién es rama, dónde lo encuentran. A ver, la arteria humeral en el codo. Ah, este era contenido del canal bicipital. La arteria radial en antebrazo. ¿Cuál es el músculo satélite? Bueno, a ver, la arteria radial, ¿qué músculo tengo que levantar? Y ahí va a aparecer la arteria. Bueno, es el brachiorradial. La arteria cubital, ¿por debajo de qué músculo está? Flexor cubital. O sea, sepan esos reparos, que eso se suele preguntar mucho. Igual por eso, aprovechen después el sábado esa clase de integración que van a tener a las 9 de la mañana, y el fin de semana traten de hacer un buen repaso de todo. Igual, como el inferior se va a ver más lento, la semana que viene, bueno, no es tanto, yo aprovecharía para seguir repasando un poquito de superior. Sí, otra pregunta más por si acaso. ¿El parcial va a ser múltiple choice o va a ser oral? No, los exámenes son múltiple choice. Lo que pasa es que en el choice puede haber preguntas o algún esquema que te esté señalando alguna flecha y vos tenés que decir qué es lo que está señalando. Pero no, son múltiple choice porque es mucho más fácil la corrección. Sí, ¿imágenes van a ver también? Imágenes puede haber alguna imagen, qué sé yo, que esté señalando. Sí, imágenes puede haber, pero la respuesta aparece en el choice. Bueno. Alguna flechita que te señala una estructura y tenés 4 opciones y vos tenés que poner cuál es la correcta. Gracias. Se usa choice porque tienen los resultados rápidamente. Como son muchos, es más fácil. ¿Sabes cuál será Profe, el la horario clase del de examen? sábado va a ser por el Zoom o Lo del por sábado, después YouTube? entren al aula. Sé que es como la clase, como cuando le ponen los links de las clases del doctor Barceló, que después aparecen por YouTube, va a ser de ese estilo. Fíjense después en el aula. Muchas gracias. Pero va a ser igual que la del doctor Barceló, que le suben como un link ahí para entrar, pero es por YouTube, porque son mucha cantidad de alumnos.
al ser una sola para las 3 sedes. Sí, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Profe, ¿Sabes cuál será el horario del examen? No, los horarios de examen, sé que se toma todo el mismo día y hay distintos horarios, no es que todo el mundo rinde a la misma hora, se mantiene el mismo día, pero hay distintos, entran como por bloques. Gracias. Se arranca a la mañana y puede haber al mediodía, a la tarde, eso igual se define más cerca de la fecha, pero no rinden todos a la misma hora porque es imposible. Lo que es el mismo día para todos, sí. Gracias. profe, entonces en la era no tiene oral, só en examen final. No, solamente se toma escrito. No, oral, si hay oral, se toman, y si seguimos todo el año virtual, veremos, puede que en el final haya oral. Hay un escrito siempre, pero puede que haya oral en el final, sí. Dale, claro, gracias. Profesora, Sí. profe, la profesora Donte, doctora Donti, está subiendo en la plataforma unas actividades de repaso. Creo que Sí, eso es para ustedes, no lo tienen que devolver. Sí, solamente Eso es para repaso, para estudios, ¿no? Claro, eso No para sé. ustedes, es como yo les digo, saquen esa imagen de la manito que no tenía ningún texto y ustedes Sí. practiquen las articulaciones. O sea, no tienen que subirlo eso, son de Sí, tareas es para para- ustedes hagan en la casa para que practiquen, a ver qué músculo sería si lo reconocen, pero son Sí, tareas no para que ustedes las suban después, o sea, es Sí, para sí. practicarlo. Sí, pero usted sabe si tendrás un gabarito después para saber si estoy correcta en mi respuesta, en mi repaso. Y cualquier cosa, mándame lo correcto al mail, mándamelo al mail y yo te digo si está bien. Ah, sí, gracias, muchas gracias. Mándame ahí las imágenes, vos con el texto, no vi pero vos completalo y me lo mandás al mail y yo te digo si está todo bien o no, ningún problema. Ah, sí, Pero no muchas lo gracias. suban a la página porque nadie te lo va a mirar ni te lo va a contestar eso. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita, alguna inquietud? Profe, una pregunta. ¿Lo que es más tomado en cintura escapular? No, cintura escapular es saber, obviamente, qué huesos lo forman y te pueden preguntar algún accidente óseo, que se inserta en tal accidente óseo. Yo te pregunto, bueno, a ver, en el tubérculo menor del húmero, ¿cuál de los siguientes músculos se inserta en el tubérculo menor del húmero? Bueno, te pondrán 4 musculitos, la respuesta es subescapular. Al no haber un oral que uno tenga que describir un hueso, te pueden preguntar puntualmente algún accidente óseo, alguna inserción, o cuál de las siguientes no es superficie articular de un hueso. Todo se puede preguntar de distinta manera, ¿no? En un oral uno te da un hueso y vos tenías que describirlo de punta a punta. Acá al hacer así, te pueden preguntar